Hay ciudades que se recorren y hay ciudades que se revelan. Sevilla es una de ellas. Desde el cielo, su historia no se cuenta en palabras, se dibuja en formas, en sombras, en siglos superpuestos. Allí, donde el arte y el tiempo se encuentran, emerge la majestuosa Plaza de España, un abrazo abierto que simboliza la esencia de toda una nación. Muy cerca, elevándose con una fuerza imponente, la Catedral de Sevilla domina el horizonte, custodiada por la eterna La Giralda, testigo silencioso de culturas que nunca desaparecieron, solo se transformaron. Pero Sevilla no vive solo en su pasado. Entre sus calles surge el audaz Metropol Parasol, una estructura que desafía la tradición y conecta la ciudad con el futuro. Y oculto entre muros y jardines, el Real Alcázar de Sevilla guarda los secretos de siglos, donde cada rincón susurra historias que aún siguen vivas. Cinco lugares, 5 formas de entender una ciudad que nunca deja de sorprender, porque Sevilla no se explica, se siente, y desde el cielo se descubre. En el corazón del sur de España, donde la historia y el arte se entrelazan con una elegancia casi irreal, emerge una de las plazas más impresionantes jamás construidas, la Plaza de España. Desde el cielo, su forma revela un gesto simbólico, un abrazo abierto, un semicírculo perfecto que parece extenderse hacia la ciudad, como si Sevilla quisiera envolver al mundo en su propia historia. Construida para la Exposición Iberoamericana de 1929, esta plaza no fue pensada solo como arquitectura, sino como un mensaje, un puente entre España y los pueblos que compartieron su historia al otro lado del océano. A medida que la cámara asciende, los detalles comienzan a cobrar vida. El ladrillo rojizo, cálido bajo la luz del sol andaluz. Las torres que vigilan cada extremo, elevándose como guardianes del tiempo. Y en el centro, un canal sereno que refleja el cielo, atravesado por delicados puentes. Cada uno de esos puentes no está ahí por casualidad. Representan los antiguos reinos de España. Una metáfora silenciosa de unión, de diversidad, de identidad compartida. Desde lo alto, la geometría es hipnótica.
La curvatura perfecta del edificio, las líneas simétricas, los arcos repetidos. Todo parece diseñado para ser contemplado desde el aire, como si sus creadores imaginaran, hace casi un siglo, la mirada de un dron que aún no existía. La cámara desciende lentamente, y lo que desde el cielo parecía monumental, ahora se siente humano. Personas caminando, barcas deslizándose sobre el canal, sombras que se alargan sobre el suelo. A lo largo de la plaza, una serie de bancos de azulejos pintados a mano cuentan la historia de cada provincia española. Colores intensos, escenas detalladas, pequeños relatos convertidos en cerámica que resisten el paso del tiempo. La plaza ya no es solo un símbolo, es un lugar vivo, y cuando el sol comienza a caer, todo cambia. La luz dorada de Sevilla envuelve la escena. Las paredes brillan con un tono cálido, casi mágico. El agua refleja el cielo en llamas, y por un instante, el tiempo parece detenerse. La Plaza de España deja de ser solo un monumento. Se convierte en una experiencia, en un suspiro de historia, en un eco del pasado que sigue vivo en cada rincón. Porque Sevilla no solo se observa, Sevilla se siente, y desde el cielo se comprende. En el corazón de Sevilla, donde el tiempo parece superponerse en capas invisibles, se alza una estructura que desafía la escala humana, la imponente Catedral de Sevilla. Desde el cielo, su silueta no se revela de inmediato. No es una forma simple, es un laberinto de volúmenes, contrafuertes y sombras que se expanden como una ciudad dentro de otra ciudad. A medida que el dron asciende, la magnitud se vuelve evidente. Estamos ante la catedral gótica más grande del mundo. Un coloso de piedra levantado no solo para ser visto, sino para ser sentido. Dentro de sus muros, el tiempo parece detenerse. La luz atraviesa los vitrales, creando sombras que respiran historia. Aquí descansa Cristóbal Colón, un vínculo directo entre Sevilla y el descubrimiento de un nuevo mundo. Pero su historia no comienza aquí. Mucho antes de que sus muros se elevaran, este mismo lugar fue ocupado por una mezquita árabe, un espacio sagrado diferente, pero con la misma intención, conectar lo humano con lo divino. Cuando Sevilla fue conquistada en 1248, el destino del lugar cambió, pero no su esencia. Décadas más tarde, nació una idea audaz. Según la tradición, los constructores dijeron: construyamos un templo tan grande
que quienes lo vean terminado nos tomen por locos. Y así comenzó la transformación. Desde el aire, el techo revela uno de sus mayores secretos. Un mar de bóvedas góticas, nervaduras entrelazadas que forman patrones casi orgánicos. Cada sección parece respirar por sí sola, pero todas juntas crean una armonía monumental. La cámara se desliza lentamente y entonces aparece ella, la Giralda. Elevándose como una aguja en el horizonte, esta torre no es simplemente un campanario, es un vestigio del pasado islámico de la ciudad. Al amanecer, la piedra adquiere tonos suaves, casi etéreos, pero al atardecer, todo cambia. La catedral se tiñe de oro, las sombras se alargan, los relieves se acentúan, y la estructura parece cobrar vida, como si respirara al ritmo del sol. Desde lo alto, se entiende algo más profundo. La Catedral de Sevilla no fue construida solo para dominar el paisaje, sino para reflejar el poder, la fe y la ambición de una ciudad que alguna vez fue el centro del mundo conocido. Un recordatorio de que hubo un tiempo en el que el ser humano no construía hacia el futuro, sino hacia el cielo. Aquí, la historia no está contenida en libros, está tallada en piedra. Cada muro, cada arco, cada sombra es un testimonio de siglos de transformación. Y mientras la cámara se aleja lentamente, elevándose una vez más sobre Sevilla, la catedral permanece inmóvil, eterna, imponente, inalcanzable. En el perfil inconfundible de Sevilla hay una silueta que lo domina todo. Una torre que no solo se eleva sobre la ciudad, sino también sobre el tiempo. Es la Giralda. Desde el cielo, su presencia es absoluta. No importa desde dónde se mire. Siempre está ahí, vigilante, inmutable, eterna. La cámara comienza a rodearla lentamente, y es entonces cuando se percibe su verdadera singularidad. A diferencia de muchas torres medievales, la Giralda no fue construida con escaleras. En su interior, una serie de rampas suaves ascienden en espiral. Fueron diseñadas para que el muezzin pudiera subir incluso a caballo. Una escultura que gira con el viento, representando la fe victoriosa, un símbolo que no solo corona la torre,
sino que le da su nombre. Desde el aire, este contraste es visible. La base almohade, firme y geométrica, y sobre ella, la intervención cristiana, más ornamental, más vertical. La cámara se eleva aún más, y Sevilla se despliega a su alrededor. Tejados blancos, calles estrechas, patios ocultos. Todo parece girar en torno a la Giralda, como si la ciudad hubiera crecido bajo su sombra. Pero hay algo más. Cuando la luz cambia, la torre también cambia. Al amanecer, su silueta se dibuja suave contra el cielo, pero al atardecer, se convierte en fuego. El sol cae sobre sus muros y los transforma en oro líquido. Cada detalle resalta, cada textura cobra vida, y por un instante la torre parece latir. Y mientras la cámara se aleja lentamente, elevándose por encima de la ciudad, la torre permanece, observando, resistiendo, recordando. En una ciudad donde la historia parece inamovible, donde cada calle susurra siglos de memoria, aparece una forma que rompe con todo lo conocido. Es el Metropol Parasol. Desde el cielo, su silueta no se parece a nada más en Sevilla. No es una torre, no es un palacio, es una estructura viva, ondulante, orgánica, inesperada. Como si la ciudad, por un instante, hubiera decidido soñar en el futuro. La cámara se aproxima lentamente, y la escala comienza a revelarse. 6 enormes parasoles de madera se elevan sobre la plaza, entrelazándose en una red compleja que desafía la lógica tradicional de la arquitectura. Curvas que se cruzan, sombras que se multiplican, vacíos que parecen diseñados para que la luz respire. En el siglo XXI, el arquitecto Jürgen Mayer propuso algo radical: no reconstruir el pasado, sino dialogar con él desde el presente. Y así nació esta estructura. Sus formas recuerdan a hongos gigantes, a olas congeladas en el tiempo, a una red biológica extendiéndose sobre el espacio urbano. Por eso, los sevillanos lo llaman simplemente las setas. La cámara asciende aún más, y entonces se revela uno de sus secretos mejor guardados. En su parte superior, una pasarela serpenteante recorre toda la estructura. Un camino suspendido en el aire que permite caminar literalmente sobre la ciudad. Desde allí, Sevilla se transforma.
Pero el verdadero espectáculo comienza cuando cae el sol. La luz dorada atraviesa la estructura, filtrándose entre sus curvas. Sombras complejas se proyectan sobre el suelo, dibujando patrones que cambian a cada segundo. Y cuando llega la noche, todo vuelve a transformarse. El Metropol Parasol se ilumina desde dentro. Colores suaves recorren su superficie. Y lo que antes era una estructura, ahora parece un organismo vivo latiendo en la oscuridad. No es solo arquitectura, es una declaración, una prueba de que incluso en una ciudad marcada por siglos de historia, hay espacio para reinventarse. Mientras la cámara se aleja lentamente, elevándose sobre Sevilla, el contraste se vuelve evidente. A un lado, catedrales, torres, muros antiguos. Al otro, formas fluidas, luz y movimiento. Dos tiempos coexistiendo en el mismo lugar. Porque Sevilla no es solo lo que fue, sino también lo que se atreve a imaginar. En el corazón de Sevilla, oculto tras muros que han resistido el paso de imperios, existe un lugar donde el tiempo no avanza, se superpone. Es el Real Alcázar de Sevilla. Desde el cielo, su silueta no impone, se insinúa. No es un monumento que domine el horizonte como una catedral o una torre. Es un mundo interior, un laberinto de patios, jardines y palacios que solo revela su grandeza a quien se detiene a observar. La cámara desciende lentamente y lo que parecía un conjunto uniforme comienza a fragmentarse en detalles. Aquí no hay una sola arquitectura, hay muchas, capas de historia que conviven en armonía. Desde el aire, los patios revelan su perfección. Rectángulos exactos, fuentes en el centro, vegetación cuidadosamente dispuesta. Todo responde a un principio antiguo, el equilibrio. La cámara se desliza sobre el patio de las doncellas. Un espejo de agua recorre su eje central, reflejando arcos, columnas y cielos. No es solo un elemento decorativo, es una herramienta para multiplicar la belleza. Todo aquí está pensado para duplicarse. La luz, la arquitectura, el silencio. Pero el Alcázar no es solo piedra, es agua, es vegetación, es vida, palmeras, fuentes, senderos ocultos. Un diseño que no busca impresionar desde lejos, sino envolver desde dentro. Porque hay lugares que se visitan y hay lugares que permanecen, y el Alcázar permanece.